Bienvenidos a todos a un recorrido por la historia de la medicina. En este fascinante episodio nos adentraremos en un viaje a través del tiempo para explorar uno de los acontecimientos más trascendentales de la medicina, la historia de la viruela, una batalla por la supervivencia. Esta enfermedad ha sido una de las más devastadoras de la humanidad, con registros que datan de hace miles de años. Nos sumergiremos en la cronología de la viruela desde su inesperada aparición que trajo consigo devastadores estragos en la humanidad al propagarse en brotes periódicos y expandirse de forma masiva, hasta su eventual erradicación declarada en 1980 tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Ahora, prepárense para este inolvidable recorrido por la historia, donde una vez más los avances científicos materializados por el ingenio humano posibilitaron derrotar uno de los mayores enemigos de la humanidad que causó innumerables muertes y sufrimiento, la viruela. La viruela ha sido una de las enfermedades más devastadoras por el gran impacto epidemiológico que ha tenido sobre la humanidad. Es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el variolavirus. Esta se transfería por contacto directo con los infectados, o a través de fluidos corporales o por objetos contaminados. Era altamente letal, especialmente para aquellos que no eran vacunados. Entre los síntomas presentados al contraer la viruela eran inicialmente fiebre y malestar general. Después aparecían unas erupciones cutáneas que pasaban por diferentes etapas hasta convertirse en pústulas o lesiones en la superficie de la piel parecidas a ampollas con pus. Posteriormente se formaban cicatrices dejando secuelas significativas, pues los que lograron sobrevivir a la enfermedad quedaban desfigurados e incluso podían quedar ciegos debido a la infección que comprometía la córnea. Seguiremos con Camila Galindo, quien nos dará más información acerca del inicio de la viruela y su declaración como epidemia. Ahora que ya sabemos las cosas básicas de la viruela, qué es, cómo se contagia, entre otras cosas, ahora vamos a hablar sobre cuáles fueron los impactos sociales. Como ya lo habíamos dicho, la viruela es una enfermedad muy antigua, aunque no es muy seguro cuál fue su inicio. Se cree que comenzó hace más de 3.000 años en Egipto e India, porque se encontraron los restos de un faraón llamado Ramsés V en 1157 a.C., que tenía unas manchas muy características de la enfermedad. La viruela comenzó si no es que la primera epidemia del mundo, porque se propagaba por contacto directo y, como ya mi compañera mencionó, llegó a matar a casi el 30% de todos los infectados. Eso es mucha gente. Una de las causas que más expandió esta enfermedad fue la colonización de tierras y el comercio que había en esta época, por lo que la viruela se expandió a Europa y también a Asia para luego llegar a América. Bueno, la viruela, al ser una epidemia, tuvo un impacto social gigante alrededor de todo el mundo, como ya les dije, incluso llegó hasta el territorio americano. Entonces hubo muchísimos cambios en la sociedad, como por ejemplo políticas en salud, avances en la medicina, medicamentos, la vacuna, incluso en costumbres de las personas. Como les mencioné, esta enfermedad mató a muchísima gente. Entonces, claro, las personas temían contagiarse de esta enfermedad porque todavía no había una cura. Entonces, como les venía diciendo, se cambiaron muchísimas de las costumbres de la gente que había en su momento. Entonces, por ejemplo, se empezaron a adaptar cuarentenas o también distanciamientos, evitar el contacto, a desinfección, ¿sí? Todas estas cosas que ahora pensamos que son básicas o importantes, en su momento no lo eran. Y bueno, además también tuvo un impacto gigante en la historia, porque llegó a ser como un pro, pero también un contra, en un suceso súper importante que fue la conquista de los españoles en el territorio americano. ¿Por qué? Porque ellos traían esta enfermedad con ellos y cuando llegaban aquí infectaban a los indígenas. Los indígenas, al nunca haber estado expuestos a este tipo de enfermedades, eran mucho más propensos a morir. Entonces, ¿por qué digo que fue un pro? Porque claro, los españoles buscaban erradicar esta población, pero a su vez fue un contra porque se quedaban sin trabajadores, ¿no? Ellos utilizaban a los indígenas para trabajar las tierras, para hacer los trabajos pesados, etc. Y pues finalmente ya se comenzó con los avances médicos y pues se llegó a encontrar la vacuna, pero de esto ya les hablará mi compañera Gaby. Ahora bien que ya sabemos
cómo inicia todo el tema de la viruela, su declaración como epidemia, esta historia bastante interesante y extensa, también es bastante importante resaltar el cómo se origina la cura contra esta enfermedad, cómo es la lucha entre la humanidad y este problema. La caída de la viruela comienza aproximadamente en el año 1022 después de Cristo, en el cual una monja budista, habitante de una montaña con gran importancia, llamada Omeishan, ubicada en Sichuan, China, molía costras de viruela y las soplaba en la nariz de las personas sanas, que extrañamente funcionaba, y a esta práctica se le denominó variolación. La variolación fue evolucionando lentamente y a los principios de los 1700 se comenzó a tomar material de las llagas de los pacientes portadores de viruela, colocándolo en personas completamente sanas por medio de pocos rasguños en el brazo, aproximadamente 4 a 5, dando resultados efectivos, ya que las personas inoculadas no volvían a infectarse. Sin embargo, seguían habiendo personas con respuestas negativas ante este método, generando lo más desafortunado que sería la muerte. Fue así hasta que el médico rural Edward Jenner, quien es la gran estrella protagonista de esta historia, nota algo bastante peculiar entre las ordeñadoras de vacas del lugar donde él se encontraba, ya que oyó a una de estas decir que nunca tendría la viruela porque tuvo viruela bovina, un tipo de viruela la cual se asemeja bastante a la humana, pero infectando simplemente a vacas. Tiempo más tarde, Edward se da cuenta que esta ordeñadora tiene toda la razón, ya que las mujeres que habían tenido este tipo de viruela no contrajeron la letal viruela humana, ya que los virus de la viruela humana y bovina son de la misma familia, pero un virus al infectar un huésped desconocido, en este caso la bovina, a un humano, es menos virulenta. Jenner decide comprobar que el virus de la viruela bovina podría usarse para protegerse de la viruela humana, y es así como en mayo de 1796 encuentra una joven ordeñadora llamada Sarah Nelmes, quien tenía lesiones frescas de viruela bovina en su brazo. Con materia extraída de sus pústulas o llagas, inoculó a James Phipps, el hijo de su jardinero, quien tenía tan solo 8 años, presentando síntomas leves como malestar, un poco de fiebre, pero luego de unos días se recuperó por completo. 2 meses después, Jenner vuelve a inocular al chico, pero con viruela humana, extraída de una lesión fresca, dando el resultado esperado. James no contrajo viruela humana, demostrando que se obtenía inmunidad a partir de su experimento. Este se repitió con varias personas, comprobando su hipótesis y dando como resultado la vacuna contra la viruela. Las organizaciones de la salud deliberaron sobre los hallazgos de este gran personaje, unos de acuerdo con sus métodos y otros no tanto, pero finalmente dándole un sí a esta vacuna y a su vez prohibiendo la variolación en Inglaterra en 1840. Posteriormente a esto se realizaron varias campañas de vacunación a lo largo del siglo XXI y XX, dando como resultado que finalmente la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la viruela en 1979, teniendo como un último caso natural de viruela en Somalia en 1977. Ahora yo procederé a hablar acerca de la llegada de la vacuna a América, pero también retomaré algo que dijo Cami respecto a cómo llegó inicialmente la viruela a este continente. La viruela fue una enfermedad que se propagó por las rutas del comercio existentes entre diferentes continentes, siendo América para el siglo XVI el último en afectarse. Durante la colonización europea, la enfermedad incidió de manera drástica sobre las poblaciones indígenas, que por falta de exposición previa a la enfermedad y la ausencia de inmunidad, resultaron entre los pueblos nativos brotes devastadores que diezmaron a muchas comunidades, contribuyendo en su mayoría a la exterminación de los aztecas y los incas. Con el ingenio de Edward Jenner, en 1796, se demostró que la inoculación de la viruela bovina en los humanos desencadenaba una protección contra la enfermedad por el fructífero resultado inmunitario. Tras la llegada de la vacuna antivariólica a España en 1800, el médico personal del rey Francisco Balmis, quien al ser uno de los defensores del método de Jenner, decidió presentar ante la corona española su proyecto para extender la vacunación por las posesiones de la misma en todo el mundo, considerándose como la primera misión humanitaria de la historia denominada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que se dio entre 1803 y 1806. El viaje para llevar la vacuna de Jenner a Asia y América se suponía que duraría meses, pero la expedición se prolongó por años, por lo que la conservación de la muestra era un problema por afrontar.
Balmis decidió transportar dicho suero por medio de receptáculos vivos, escogiendo a 22 niños de orfanatos madrileños y gallegos para inocularles la viruela cada semana de 2 en 2 por si había complicaciones fatales en alguno. Proceso que se conoció como inoculación brazo a brazo. Consistía en hacer una primera inoculación en el brazo del paciente con viruela bovina del animal para que después de una semana esperando a que se manifestara la enfermedad, se extraía el líquido de la pústula madura para inocular a otros 2 niños. Estos niños, acompañados de su rector y de profesionales de la salud, partieron el 30 de noviembre de 1803 del puerto de La Coruña con rumbo al Nuevo Mundo a bordo del barco María Pita. El recorrido para vacunar a los habitantes de América constó de la división del grupo en 2. Para distribuir la vacuna hacia el sur, el mando estaba a cargo del cirujano José Salvani y hacia el norte bajo el propio Balmis. En un comienzo, el barco que se dirigía con el grupo del doctor Salvani se hundió camino al puerto de Cartagena de Indias, pero los expedicionarios y su equipaje fueron rescatados y para el 24 de mayo de 1804 comenzaron a vacunar a la población. De Cartagena, el doctor Salvani envió la vacuna a Portobelo y Panamá, donde se le administró a miles de personas, y coordinó después para llevar 10 niños del orfanato de la ciudad a fin de que se transportara la vacuna por medio de la vacunación brazo a brazo a Santa Fe de Bogotá. En la embarcación que iba por el río de Magdalena desde la costa caribe hasta Santa Fe de Bogotá se vacunaron más de 56,000 personas, pues en cada puerto donde había escala, los expedicionarios se bajaron a vacunar. Aunque esta expedición tuvo un gran aporte para la salud pública, se consideró como éticamente inapropiado, debido a que los niños a los que se inocularon para transportar el suero no solo se les contagiaba de una enfermedad mortal, sino que también eran expuestos a un viaje marítimo en el que muchos no sobrevivían. Ya para finalizar, Mariana nos va a hacer una pequeña conclusión respecto a cuál fue la importancia de la aparición de la viruela como avance en la medicina. La aparición de la vacuna contra la viruela fue un evento crucial en la historia de la medicina. Además, fue la pionera en este campo y tuvo resultados positivos frente a la extensión de la enfermedad, logrando una contención exitosa. Gracias a esta vacuna, en el siglo XX, la incidencia de la viruela habría disminuido notablemente, pese a los diferentes obstáculos que atravesó, como reticencias de sectores de la población a vacunarse, problemas de producción, conservación y distribución, desigual impulso de las campañas de vacunación y algunos efectos adversos que generaron intensos debates científicos. Por otro lado, se demostró por primera vez la posibilidad de prevenir una enfermedad mediante inoculación de una sustancia derivada de una enfermedad relacionada pero menos peligrosa. Además, se empezaron investigaciones acerca de diversos métodos de vacunación y de los contenidos de estas, lo que nos llevó a las vacunas que hoy conocemos como vacunas con virus activos, donde el virus se usa de una forma atenuada o debilitada. Las vacunas con virus inactivos, en las cuales se utiliza alguna proteína o pequeños fragmentos del virus o bacteria. Las vacunas biosintéticas, que contienen sustancias artificiales similares a fragmentos del virus o bacteria. Y las vacunas toxoides, elaboradas con una toxina o químico producido por el virus o la bacteria. Por medio de esto, el receptor se vuelve inmune a los efectos dañinos de la infección y no directamente a la infección misma. Estos son algunos ejemplos de que la vacuna de la viruela abrió las puertas para la investigación científica, para la innovación y el progreso en la salud pública. Desde el siglo XX y hasta nuestros días, las vacunas permiten prevenir decenas de infecciones diferentes. Según la OMS, con un programa de vacunación adecuado, se podría evitar que 24 millones de personas caigan en la pobreza en países en desarrollo. Y la inmunización con vacunas evita de 2 a 3 millones de muertes al año, demostrando el impacto y la importancia de las vacunas en la actualidad. En conclusión, la aparición de la vacuna contra la viruela marcó un avance crucial al mostrar que la prevención mediante la inmunización era posible, allanando el camino para el desarrollo de otras vacunas y contribuyendo significativamente a la mejora de la salud pública. Eso sería todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que hayan podido conocer más acerca de la viruela y el gran impacto que tuvo en la humanidad. Nos veremos en el próximo episodio, siempre al tanto con
un recorrido por la historia de la medicina.